Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Anaí. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este viernes 26 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 52 pacientes en hospitales públicos. 70.320 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 77.142. Hoy se detectaron 42 nuevos contagios de coronavirus, 36 en Mérida, 1 en Izamal, Canacín, Tecash, Tetis, Ticul y Umam. De los 77.142 casos positivos, 606 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida 47.060, Valladolid 3.909, Canacín 2.977, Tizimín 1.983, Progreso 1.981, Umán 1.980, Ticul 1.748, Junucmá 1.021, Tecash 1.009, Motul 878, Maxcanú 662, Izamal 615, Acanqué 499, Peto 405, Tixcocop 394, Concal 366, Oxcuscap 349, Temozón 341, Chemash 313, Tinum 267. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro 47, Juan Pablo II 40, Ciudad Cauquel 16, Francisco de Montejo 9, Pacaptún 5, Morelos Oriente 4, Bojorques, Brisas, Chichis Suárez, Chuminópolis, Mercedes Barrera, San Antonio Cagua, Tixcacalo Pichén, Las Américas, Porvenir, Francisco y Madero y Mulsais 3, Amalia, Solórzano, Ascorra y Chuburná de Hidalgo 2. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.060 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.161, en la zona oriente 11.622, en la zona centro 4.558, en la zona sur 7.266, en la zona poniente 11.453. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, 4 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 37 a 77 años. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal crónica. 3 residían en Mérida, 1 en Tixcocop, 1 en Ticul y 1 en Lázaro Cárdenas, municipio del vecino estado de Quintana Roo. En total, son 6.420 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 350 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 52 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando todos los días esta información a través de este medio. Muchas gracias.